tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré.
te seguiré. Yeah, Señor, yo te seguiré con mi alma, mente y corazón. Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos que el día de hoy están conectados para juntos llevar adelante nuestro tiempo devocional. Estamos muy contentos porque hoy es el lunes 8 de marzo del año 2021, día en que se celebra el Día de la Mujer, y damos muchas gracias a Dios por las mujeres de nuestra iglesia y por todas las mujeres en general, deseando que Dios les bendiga y que verdaderamente se dignifique el papel de la mujer sobre la faz de la tierra. Que Dios les bendiga, hermanas. Y hermanos, pues estamos muy contentos de poder llevar adelante este tiempo devocional. Gracias a todos los que se están conectando, a los que se habrán de conectar mañana o más tarde. Que Dios les bendiga y que el mensaje de hoy que vamos a compartir sea de bendición para cada uno. Hoy quiero, hermanos, leer la Biblia, la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 16. Si usted puede leer también su Biblia, Mateo capítulo 16, versículo del 13 hasta el 16. Voy a leer, hermanos, esta porción bíblica que dice de la siguiente manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a orar, hermanos, para ponernos en manos del Señor y así dar paso a la explicación de la palabra de nuestro Dios para nuestras vidas el día de hoy. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor y Padre Celestial, nos acercamos delante de tu santa presencia para darte gloria, honra, honor, alabanza y reconocer con todo nuestro corazón que tú eres el Rey soberano de la tierra, el Señor y Rey también de nuestro corazón. Muchas gracias, Padre, por darnos hoy vida y salud y la oportunidad de llevar adelante este tiempo devocional. Señor Santo, rogamos que el mensaje de tu palabra sea de bendición para todos los oyentes y que verdaderamente podamos entender claramente quién es Jesucristo para nosotros y también quién es Jesucristo para este mundo entero. Dios Santo, sabemos que tú lo enviaste a tu Hijo, que Señor, Él trajo un plan muy específico para cumplir, sobre todo para darnos perdón, salvación y vida eterna. Señor Santo, que podamos entender entonces quién es Jesucristo y podamos testificar y compartir acerca de Él a todos los habitantes de la tierra. Tómanos en tus manos y habla en esta hora de la noche. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues aquí, como ya nos dimos cuenta, donde leí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 16, acabo de leer esta porción bíblica. Precisamente, déjenme comentarles que cuando Jesucristo se encontraba, dice la Biblia allí, en Cesarea de Filipos, se encontraba él precisamente con sus discípulos y ahí les preguntó acerca de qué opinión tenía la gente sobre él. ¿Qué decía la gente acerca de Jesucristo? Y bueno, pues vemos la respuesta ahí de los apóstoles. Ellos le respondieron al Señor y le dijeron que algunas personas decían que Jesús era Juan el Bautista, o que era Elías, o que era Jeremías, o que era alguno de los profetas. Pero luego Jesús hace una pausa y les lanza una segunda pregunta y les dice, ¿y ustedes? ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Y amados hermanos, dice la Biblia que Simón Pedro respondió de inmediato y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús, dice la Biblia, que elogió, ¿verdad?, las palabras de Pedro,
por esa confesión, por esa declaración de fe que hizo en ese instante. Y bueno, en la actualidad también, hermanos, el día de hoy muchas personas reconocen a Jesús como un gran maestro, otros lo reconocen como un gran profeta. Algunas personas piensan que Jesús es apenas uno de los hombres más extraordinarios de la historia, que vino de repente, pero que también así de manera repentina desapareció. Pero déjeme decirle, eso no es cierto. Jesucristo, aunque es Dios mismo, así lo declara la palabra de Dios, vino a esta tierra para ser de alguna manera el cordero que iba a ser sacrificado, el cordero que iba a ser inmolado por los pecados de toda la humanidad. La Biblia dice que Él fue engendrado por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Y hermanos, no hubo otro plan. La encarnación de Jesucristo no fue un accidente fortuito. Déjeme decirle que la venida de Cristo fue planificada mucho tiempo antes de su encarnación. Fue planificada incluso desde la eternidad allá con Dios nuestro Padre. Entonces, ¿quién es en realidad este Señor Jesucristo? Encontraremos, hermanos, precisamente la respuesta cuando nosotros estemos dados a la tarea de escudriñar las Escrituras, de analizar, de revisar, de aprender y de estudiar. Y vamos a ir con las Sagradas Escrituras, vamos a averiguar precisamente quién es Jesucristo. Y yo quiero decirle rápidamente 3 respuestas a esta pregunta: ¿quién es Jesucristo? Y en primer lugar, basado en las Sagradas Escrituras, yo le quiero decir a usted que nos está escuchando que Jesucristo es ni más ni menos el Mesías prometido que fue profetizado en las Sagradas Escrituras desde el principio de la Biblia, desde el mismo Génesis. Ahí en Génesis, mis queridos hermanos, Dios prometió que el Mesías habría de venir a este mundo en un tiempo preciso, en un momento determinado por Dios. Déjeme decirle que los primeros padres de la humanidad, llamados Adán y Eva, quedaron precisamente bajo el dominio de Satanás el diablo después de que pecaron y fueron separados precisamente de la comunión con Dios nuestro Señor. Pero hay algo interesante. Dios no quiso que la humanidad pereciera. Dios no quiso que la humanidad se perdiera. Por lo tanto, el Señor prometió, queridos hermanos, a partir de la caída del hombre, Dios prometió enviar al Mesías para que deshiciera de alguna manera las obras del diablo. Y este Mesías prometido fue descrito allá en Génesis como la simiente de la mujer, es decir, Jesucristo. Y hermanos, significa que Él iba a ser engendrado por el Espíritu Santo y que nacería, como lo sabemos, de una virgen, a diferencia de los demás hombres y seres humanos que nacen aquí en la tierra. Dios dijo también, hermanos, a través del profeta Miqueas y del profeta Isaías, que Él iba a nacer incluso en un lugar exacto, que iba a crecer en un lugar exacto. Él dijo dónde nacería el Mesías, y esto es que Él dijo que nacería en Belén de Judea. Y también por medio del profeta Isaías, Dios predijo también que el Mesías sería en realidad humano, pero también sería divino, y que además sería el Salvador de toda la humanidad. Isaías 9:6 así lo declara. Déjeme decirle también que el Salmo 22 e Isaías 53, de alguna manera, hermanos, describen allí en estas porciones bíblicas, describen con lujo de detalles los sufrimientos de Cristo, los sufrimientos que iba a tener el Mesías. Ahí se habla de su muerte por nosotros como ofrenda por el pecado, y también habla la Biblia de las bendiciones que íbamos a recibir por medio de Jesucristo y a través de su muerte que Él realizó en favor de nosotros. Así que la venida de Jesucristo como nuestro Salvador, hermanos, fue algo profetizado en forma progresiva, y también lo vemos esta promesa aproximadamente en los primeros 4000 años de historia del Antiguo Testamento. Ahí Dios, hermanos, nos reveló mediante profetas y profecías
cómo vendría el Mesías, cómo nos iba a ministrar, cómo iba a sufrir y cómo también moriría precisamente como sacrificio por nuestros pecados. Dios, hermanos, ordenó entonces de manera anticipada la venida de Cristo y también nos reveló a través de sus profecías en la Biblia, nos reveló que sabríamos con toda seguridad que Él es en realidad el Mesías prometido. Entonces, hermanos, ¿quién es Jesucristo? Recuerde, primera respuesta, es el Mesías enviado por Dios y que fue profetizado por toda la Escritura en el Antiguo Testamento a partir del libro del Génesis. En segundo lugar, Jesucristo también es el punto central de la historia, mis queridos hermanos. Grábese esta segunda respuesta. Jesucristo es el punto central de la historia. Déjeme decirle que la venida de Jesucristo al mundo, la venida de Cristo a la tierra, hermano, dividió a la historia en lo que se le llama ahora el antes de Cristo y el después de Cristo. Y mis amados hermanos, déjeme decirle que también los 66 libros de la Biblia describen la historia de la humanidad. Y también el primer libro de la Biblia, el Génesis, habla del origen del universo. Y el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, se refiere al fin de los tiempos. Pero déjeme decirle que en toda la Biblia, en la palabra de Dios, todo tiene relación con Jesucristo, porque Jesucristo no solamente es el personaje central de la historia, sino también es el personaje central de la Biblia. Jesucristo es el tema central de la Biblia. Algo, hermanos, que no podemos pasar por alto es el hecho de que más de 40 escritores escribieron los 66 libros en un periodo de cerca de 1500 años y que de manera milagrosa el tema invariable de todos estos escritores que fueron de diferentes lugares, de diferentes épocas, el tema invariable de todos ellos fue Jesucristo, porque Él es el tema central de las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que Jesucristo es la figura central de la historia, de eternidad a eternidad, de principio a fin. Jesucristo no solamente es el Hijo de Dios, no solamente es el Mesías prometido, enviado por Dios y profetizado por muchos profetas de la Biblia. Jesucristo es también la figura central de toda la Escritura y también de toda la historia. No hay ningún personaje sobre la faz de la tierra que haya hecho tanta historia como Jesucristo. Nadie se le compara porque Él es Dios mismo encarnado. Por lo tanto, quienes no marchen unidos con Cristo no podrán entender el movimiento de la historia ni tampoco vivir en rectitud porque les falta conocer a Cristo. Nosotros que le conocemos y que sabemos que Él es el personaje central de la Biblia, el personaje central de la Escritura y que es el Hijo de Dios, le conocemos y le seguimos y sabemos toda esta información porque conocemos la palabra de Dios. En tercer y último lugar, Jesucristo también, escuche, es Dios hecho hombre. Jesucristo es Dios hecho hombre. ¿Por qué Dios, hermanos, se hizo hombre? Quizá usted se ha preguntado, ¿por qué se tuvo que hacer hombre? ¿Por qué tuvo que encarnarse? ¿Por qué tuvo que adoptar la naturaleza humana? ¿Por qué tuvo que someterse al proceso de la encarnación? Y esta, hermanos, es la pregunta que nos lleva a la razón que tuvo Jesucristo al tomar forma humana. Podemos responder de la manera siguiente. En primer lugar, Jesucristo se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Jesucristo es Dios hecho hombre y lo hizo así en primer lugar para revelar a Dios el Padre. Ningún hombre ha visto al Dios invisible. Jesucristo entonces vino a este mundo, mis queridos hermanos, para revelarlo, para revelar quién era Dios. Cuando estamos nosotros en Jesucristo, conocemos, hermanos, la naturaleza y la personalidad de Dios. Cuando oímos de Él, cuando leemos de Él, cuando hablamos de Él, cuando mentalmente nos transportamos a las Sagradas Escrituras y hablamos de Jesucristo, estamos hablando de Dios, estamos dándolo a conocer, estamos conociendo a Jesucristo, sí, pero estamos también conociendo a Dios. Además, hermanos, por medio de la vida
perfecta que vivió Jesucristo y de su muerte redentora, recibimos también, hermanos, iluminación en cuanto al plan de Dios para nosotros. Así es que Jesucristo es Dios hecho hombre, y quiso hacerlo así en segundo lugar también para poder hacer la expiación por nuestros pecados. Nadie, ningún ser humano podría ir a la cruz para morir por nuestros pecados. Tendría que ser una persona divina, tendría que ser una persona intachable, tendría que ser una persona sin pecado, y solo Jesucristo reunía esta condición. Así es que Él se hizo hombre, hermana, hermano, para también pagar por usted y por mí, por nuestros pecados. La Biblia dice que tenía que ser un cordero, ¿verdad?, sin mancha, un cordero perfecto, un cordero escogido, y Jesucristo es la figura de ese cordero, porque fue sin pecado y fue llevado al matadero y fue colgado de la cruz para poder perdonar nuestros pecados, y para hacerlo se tuvo que hacer hombre. Dios, hermanos, proporcionó la manera de tomar para sí la muerte que nos correspondía a nosotros. Y esta era la única manera en que podía cada uno de nosotros ser salvo. Por lo tanto, Jesucristo tenía que hacerse carne, hermanas, hermanos. Tenía que hacerse humano para pagar por nosotros sobre la cruz del Calvario y pagar ahí nuestros pecados. De modo que para ser el Salvador del hombre, Jesucristo tenía como Dios que hacerse hombre. Y en tercer lugar, ¿por qué se hizo hombre? Se hizo hombre también para ser mediador entre Dios y los hombres. El pecado, hermanos, del hombre nos separa. El compañerismo con Dios se rompe por causa del pecado. El hombre queda interrumpido por causa del pecado en su comunión con Dios. Pero entonces déjeme decirle que el pecado nos lleva también a una muralla de separación, y nos lleva también como a un valle donde es insalvable, hermanos, el ser humano. Sin embargo, déjeme decirle que Jesucristo fue puesto entre Dios y los hombres, entre los pecadores y Dios, entre Dios, el Dios Santo, fue puesto Jesucristo entre Él y nosotros. Dios, hermanos, derribó, escuche bien, a través de Cristo derribó la barrera que había entre nosotros y Él. Y Dios buscó la manera en que el hombre pecador pudiera volverse a Él. Y entonces, hermanos, la forma de hacerlo fue que Jesucristo, el Hijo de Dios, se convirtió en el mediador entre Dios y los hombres. Y la Biblia declara de manera contundente: no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Ni aquel hombre ni aquella mujer, por muy santos que hayan sido aquí en la tierra, y que la gente los quiera levantar en altares, no pueden ser nuestros mediadores. Solo Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios, el Dios que se hizo hombre entre nosotros. Y amados hermanos, la sangre de Cristo se derramó sobre la cruz allá en el Calvario. Y la sangre de Cristo entonces, hermanos, se aplicó para nosotros. Y la sangre de Cristo es ahora un puente que nos puede unir a los hombres con Dios. Ninguno de los seres humanos que la gente ha levantado en altares para adorar y constituirlos en mediadores, ninguno se ha sacrificado, ninguno ha derramado su sangre, ninguno ha sido colgado en la cruz. Solo Jesucristo, porque Él es nuestro mediador. Así que por todo lo dicho, vemos que la razón que tuvo Jesucristo para tomar forma humana fue precisamente, como dice Lucas, para buscar y salvar lo que se había perdido. Este es el Señor Jesucristo. Este es el Cristo en el que tú creemos. Es un personaje maravilloso. Es un personaje salvador. Es un personaje perdonador. Es Dios mismo, hermanos, en la persona de Jesucristo. Y nosotros creemos en Él y le seguimos a Él. Y ahora, para terminar, tenemos la obligación de que a donde quiera que vayamos, a donde quiera que Dios nos lleve, tenemos que hablarle al mundo, a las personas de la tierra, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de que Él es el Mesías enviado por Dios. Lo que profetizaron los profetas es Jesucristo. Y también tenemos que decirles que Jesucristo, hermanos, es el que pagó por nuestros pecados. Y también decirles que Jesucristo, a partir de su sacrificio en la cruz del Calvario, se ha convertido de ahora y para siempre en nuestro perfecto mediador. Testifiquemos de Cristo. Hablemos de Cristo sin parar, a diestra y siniestra, a nuestra familia, a nuestros amigos, a compañeros. Hay gente que sabe de Jesucristo pero no le ha conocido. Y tú y yo sí le conocemos y lo tenemos que dar a conocer.
Que Dios nos bendiga, hermanos, y que Dios nos ayude para poder compartir con otros quién es Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, para concluir, y de esta manera pues nos despedimos. Les mando saludos a todos. Espero que las hermanas de la iglesia en sus hogares todas hayan sido festejadas, agasajadas, con una rica comida, con un rico desayuno o con un regalito por ahí. Y de esta manera pues que Dios las siga sosteniendo y las siga bendiciendo. Amados hermanos, vamos a orar para terminar este tiempo devocional. Padre Santo, Padre bueno, déjanos darte gracias, Señor, en este momento por la vida que nos has dado, este privilegio tan grande de ser tus hijos, de conocerte a ti, Señor Jesús, porque cuando te conocemos a ti, conocemos a Dios, conocemos al Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque estábamos perdidos, íbamos por la vida sin esperanza, sin Dios, pero un día tu Santo Espíritu tocó nuestro corazón y, Señor, te recibimos en nuestra vida y te empezamos a conocer y ahora sabemos quién eres. Ahora sabemos quién es Jesucristo, que es nuestro amado y único y suficiente Salvador. Pero Padre, qué bueno es saber esto, pero también ahora sabemos que a donde quiera que vayamos tenemos que compartir y hablar de Jesucristo y decirle a la gente que Él es el Mesías, decirle a la gente que Él es el que pagó por nuestros pecados, que Él es el enviado de Dios, el Salvador del mundo, y ahora también es nuestro mediador, el que intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Gracias, Dios, por tu bendita palabra, que siga siendo de bendición y de edificación este mensaje para todo el que lo escuche. A los que están conectados y a cada una de las familias y hermanos de la iglesia, danos tu bendición. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana. Que Dios le bendiga.